Hola. Recientemente, hace menos de una semana, he terminado un libro que es el comienzo de una trilogía, es el primer libro de esta trilogía y es de un autor novel, esta es su primera novela, por lo cual pues no tenía muchas referencias sobre el libro, no es un libro que sea muy conocido, lamentablemente y de manera completamente injusta, en eso estamos, en intentar cambiar eso. Y pues llegó a mí por nuestro queridísimo Alcon, que resulta que se ha convertido ya en el heraldo de esta saga y autor, o sea, y del autor, heraldo del autor, porque pues debe ser uno de los primeros de la comunidad que lo descubrió. No sé exactamente cómo llegó a él, ya se lo preguntaré, pero pues él se ha dedicado a recomendárnoslo a todos. Y yo le di una oportunidad, iba sin mucha expectativa, por lo dicho, no tenía muchas referencias del libro, y me he llevado una sorpresa grandiosa. Este libro, del que ahora os diré el título, aunque estará seguramente en la miniatura y demás, este libro se ha convertido en uno de mis libros favoritos de fantasía. Simple y llanamente. O sea, me sorprende muchísimo cómo es posible que un autor novel, que una persona que nunca ha escrito una novela, aunque haya escrito, creo que escribió cortos anteriormente, según me comentó, pero una persona que no haya escrito ninguna novela anteriormente sea capaz de forjar algo tan redondo en un mundo como es la fantasía, además que es muy nicho, pero pues tenemos unas competencias enormes. O sea, hay unos autores con nombres y con una sombra que proyectan larguísima, y en ese mundo pues aún lamentablemente no se ha hecho un hueco, por así decirlo, pero sí que ha hecho un producto que yo diría que es no inmejorable, pero muy complicado pulir más este libro o sacarle más punta, yo creo. Bien, el libro, por no darle más misterio, es Crónicas Eturias, Luces y Sombras. Crónicas Eturias entiendo que será la saga, Luces y Sombras es el subtítulo y por ende el título de este libro, digamos, de Óscar Gende. Óscar Gende, por cierto, una persona con la que después de comenzar a leer el libro y que me encantara, pues me puse en contacto con él. Resulta que es una persona increíble, es una persona súper maja, súper atenta y súper agradable, y pues más que añadir al libro, aunque realmente esto no lo tengo en cuenta para la reseña, porque si por mucho que me caiga bien alguien, si su producto es una mierda, quizá no lo comento, pero, o sea, quizá no hago una reseña diciendo tu producto es una mierda, pero pues tampoco estamos aquí para dorarle la píldora a nadie. Pero no es el caso, no es el caso. Óscar Gende ha publicado Crónicas Eturias, Luces y Sombras, lo publicó creo que en abril, marzo del año pasado, de 2024, y esto es autopublicado. Esto lo ha publicado él con Amazon, que proporciona herramientas para autopublicarse, y por ende, como lo ha hecho con Amazon, pues tenemos tanto esta versión en físico como una versión en digital que es idéntica y que además cuenta el mismo número de páginas, porque bueno, son pues algunas de las ventajas de hacerlo con Amazon directamente. Lamentablemente no ha podido hacerlo con una editorial, que sería mejor para tener mayor visibilidad y demás, pero bueno, tiempo al tiempo, quién sabe. Crónicas Eturias. Crónicas Eturias es una saga que trata sobre dos pueblos, dos civilizaciones. Por un lado están los humanos y por otro lado están los eturios. Estos no son la misma especie siquiera. Los eturios tienen una genética y los humanos tienen otra. Los eturios son, porque los humanos creo que ya más o menos os hacéis a la idea de cómo son, los eturios son seres pues prácticamente pseudomitológicos, son lo que en muchas otras sagas se ha llamado semidioses, porque pues simulan los típicos dioses nórdicos, pelo largo, cara imberbe, apariencia hercúlea. Además son personas que, o sea, son seres, digamos, que pese a ser muy parecidos a los humanos, tienen una fase de crecimiento totalmente diferente,
Ellos cuando cumplen los 10-12 años ya se encuentran en su etapa adulta y a partir de ahí no crecen. A partir de ahí se quedan en ese estado de la adultez y desde ahí hasta los 50 años no cambian. Llegados los 50 más o menos, mueren porque sus vidas son muy intensas, muy idílicas, pero muy cortas. Por cierto, apunte importante que se me ha olvidado hacer. Este libro, al igual que pasa con Joe Abercrombie, Richard Morgan o algunos otros autores, incluso George R.R. Martin, es muy crudo, hay mucha violencia, muy explícita, incluso hay sexo, digamos. Triggers. Si nos gusta este tipo de libros y demás, pues quizá no es para vosotros. Quería dejarlo claro. Seguimos con el vídeo. Bien, dicho esto y con este contexto, vemos en este libro cómo empieza a haber muchas tensiones internas, tanto en el pueblo tinsalio, que son los humanos del centro-sur, un poco lo que sería el Imperio Romano, como en el pueblo turio, del norte. Vemos cómo empieza a haber tensiones internas en ambos pueblos, empieza a haber rebeliones, empieza a haber un caldo de cultivo para que explote algo mayor, una guerra, tanto civil como entre ambos pueblos, algo. Vemos que se está generando algo muy grande. Y de repente hay un desencadenante, hay dos muertes muy importantes, una en cada pueblo, y muy misteriosas, que pues básicamente destrozan todos los sistemas que había hasta ese momento y pues todo cambia en ambos pueblos. Y esto pues puede generar problemas. No voy a contaros mucho más, pero sí que, no voy a contaros mucho más sobre la historia porque no quiero tampoco destripar nada. Pero bueno, lo que sí quiero haceros saber es que esta historia, este libro, Crónicas Eturias, empieza muy rollo acción, vemos una batalla al principio y demás, bueno, una pelea. Empieza, es muy de acción, pero también tiene una parte bastante más política, digamos, social, muy al estilo Canción de Hielo y Fuego. Hay muchos más ejemplos, pero bueno, digamos Canción de Hielo y Fuego, que yo creo que es el más conocido, Juego de Tronos. Entonces tenemos una parte política, una parte muy de acción, sobre todo porque a Oscar le gusta mucho y tiene mucha influencia de Conan el Cimerio, y entonces se mezcla eso todo muy bien. También hay muchas más influencias, pero bueno, tampoco me voy a poner aquí muy intenso. Bien, en este libro conocemos a varios personajes, tenemos varios puntos de vista con narradores equiscientes, creo que se llaman, los que dependiendo del personaje pues te van haciendo una introspección sobre los personajes y te van contando desde su punto de vista, no un narrador omnisciente que sabe todo lo que está pasando, sino que pues tenemos esos puntos de vista, un poco también de nuevo al estilo Canción de Hielo y Fuego. Estos puntos de vista, estos personajes son 3 hombres y 3 mujeres, son, diría que 2 eturios y 4 humanos, diría yo. El primero de los personajes que conocemos y el primer punto de vista es el de Ultrich Eliasen. Ultrich es un humano que se ve completamente anclado, se ve completamente obligado a vivir entre eturios, cosa que es súper interesante y que mola muchísimo porque estamos viendo desde la perspectiva de un humano, estamos conociendo cómo funcionan los eturios, cuáles son sus costumbres, cuál es su cultura, y además no solo eso, sino es que Ultrich vive entre eturios porque el asesino de su padre es un eturio y él juró matar a esta persona, al asesino de su padre. Él lo quiere intentar todas las veces posibles y para ello lo mejor es vivir en el grupo del asesino de su padre, el cual lo tiene en cautiverio, supuestamente. Ya con la lectura de este primer capítulo yo me quedé impresionado. Capítulo que, por cierto, lo podéis leer en la muestra gratuita.
Lo dejaré en la descripción todo, tanto la muestra como los enlaces de compra de la página web y de Amazon, que lamentablemente pues no es un libro que esté en todas las librerías, entonces bueno, pongo ahí los enlaces de compra mejor, que yo creo que ayudará un poquito. En esta primera muestra podéis leer este capítulo, y yo con este primer capítulo ya me quedé impresionado. Es verdad que hay muchos libros, sobre todo los que conocen un poco cómo funcionan las editoriales, en el que el primer cuarto del libro es espectacular y luego ya va decayendo, ya pierde interés, pero este no es el caso, ni mucho menos. Esto termina no con una avalancha como conocemos de otros autores, sino un final potente y con sentido. Pero bueno, en fin, no me voy a adelantar a eso. Pero después de este primer capítulo, como digo, en el que me quedé impresionado, tenemos el segundo, en el que conocemos a Ansur, un eturio apestado y considerado maldito por ser hijo de un eturio que la lió bastante. Un eturio que la lió muchísimo. No os voy a contar tampoco, ya lo iréis descubriendo, porque además es algo que vamos descubriendo poco a poco. Pero un eturio, bueno, que hizo cosas. Sin embargo, Ansur es el nieto de el gran Ladair, que es como el monarca, el Jarl de Skyrim, de la ciudad más importante de los eturios. Este monarca es querido y respetado por la mayoría. Bueno, siempre hay algunos detractores, pero pues es bastante respetado. Sin embargo, el nieto, Ansur, nuestro coprotagonista, es odiado por todos. Odiado por todos y además le creen maldito. Como digo, le creen que pues contiene la sangre de su padre y por ende tiene ese algo en las venas que en algún momento, pues esa oscuridad, en fin. Sin embargo, Ansur mola que te cagas y pues vamos viendo cómo es su vida siendo un apestado y pues qué decide hacer. Es que no quiero contar mucho, pero es que de verdad, o sea, es que la parte de Ansur también es increíble. Después seguimos con el tercer capítulo y conocemos a Elmsa. Elmsa es otra eturia y de hecho amiga de Ansur, probablemente la única amiga que tenga, o por lo menos lo más cercano a una amiga que pueda tener Ansur. Y Elmsa es una persona que es una mujer que ya está en edad adulta, pero tiene una discapacidad intelectual. Yo esto, desde el primer momento, me pareció sorprendente porque nunca había leído un protagonista así en un libro de fantasía. Y antes, porque sé los prejuicios que puede tener alguna gente, antes de que digáis, ya empezamos con tal... No. Este personaje es increíble y tiene probablemente de los mejores arcos, tiene una historia espectacular, bueno, en fin, es increíble. Es que no quiero sobre explicarlo y llegar a hacer un spoiler, pero de verdad que nadie se vea, no sé, contrariado por este tema. Elmsa es una eturia que fue abandonada por sus padres y que fue adoptada, más o menos, adoptada o acogida más bien, por el abuelo de Ansur, que de nuevo es el monarca de la ciudad, o mejor dicho, el gran Ladair. Por ende, pues la tiene ahí, vive con ellos, la tiene acogida o adoptada, y pues vamos viendo cómo es la vida de Elmsa, su relación con Ansur, qué pasó con su padre. Y bueno, es que como todo conecta, tampoco quiero dar más pistas de la cuenta porque es que luego todas las historias conectan. Pero en fin, hasta ahí. Elmsa, maravillosa, es increíble. Después tenemos a Ciriaca, el cuarto personaje sería Ciriaca. Ciriaca es una mujer humana, y voy a ir un poquito más rápido porque son muchos personajes y no quiero enrollarme mucho. Es una mujer humana que se ha ganado un muy buen estatus, bastante dinero y una reputación como comerciante muy importante y a base de su propio trabajo. O sea, es una persona, una self-made woman. Es una mujer que viene de otro país, pero que reside en Tinsalia, en el pueblo que mencionaba antes, el imperio el más importante humano.
y tiene ahí un puesto primeramente como senadora y más adelante como potesta, que los potestas son pues los 10 senadores más importantes y que deciden un poco el rumbo del pueblo, junto obviamente al Senado. Es todo esto muy romano, como digo, el Senado popular. Y pues Ciríaca es una mujer que se desvive por su trabajo y que deja muy de lado, lamentablemente, a su familia, a su marido y a sus hijos. No me acuerdo exactamente cuántos tenía, pero bueno, a sus hijos. Vamos viendo cómo es con la historia ciríaca lo que vamos viendo es los entresijos del pueblo tinsalio, de cómo funciona la política en el pueblo tinsalio, cómo funciona ese senado o esos potestas, que son los 10, diría que 10 o 12, diría que son 10, los 10 potestas, sí. Cómo funciona pues, esos líderes del pueblo tinsalio, del imperio tinsalio, y pues quién es cada uno, cómo está estructurado eso, también qué relación tiene con la religión el pueblo tinsalio y qué importancia tiene militarmente. O sea, vamos conociendo todo lo que es el funcionamiento interno y político de Tinsalia. Luego tenemos, por otra parte, otra mujer tinsalia, esta sí que tinsalia, que se llama Pulia, que es el quinto personaje, y que esta persona se ha ganado también, o sea, desde cero ha conseguido también como ciríaca pues labrarse una buena reputación, y más que una reputación, dinero, porque ella trabaja más entre las sombras. Pulia ha abierto muchos prostíbulos, es una magnate de la prostitución, y Pulia pues tiene muchos contactos, y tiene contactos con gente muy diversa y con gente que pues puede dar problemas y puede ser bastante relevante para con la historia. Y ya por último tenemos a Galeo, que Galeo pertenece a una sociedad muy secreta que trabaja entre las sombras, y yo siempre, desde que empecé el libro, los veo muy como los ruiseñores de Skyrim. O sea, el gremio de ladrones, muy de ese estilo, de vivir en las partes subterráneas de la ciudad, que se accede por una puerta secreta no sé qué, no sé si esto es exactamente así, pero bueno, vivir en los subterráneos, una gente así vestida de negro, no sé qué, muy ruiseñores. Y ya está, ya os dejo de avasallar con personajes. Todos estos tienen, o sea, los 6 arcos de personaje, los 6 son increíbles, todos, y todos tienen un arco de evolución, o sea, un arco de personajes increíble, y se entrelazan de unas maneras que te dejan loquísimo. No sé, es que de verdad, o sea, sé que es mucha información y por eso cuesta un poquito recomendar el libro, porque es muy grande. Es como recomendar Juego de Tronos, el primer libro, Canción de Hielo y Fuego, que dices, ¿por quién empiezo? ¿Cómo empiezo? Cuento todos los personajes, o sea, hay muchísimo que contar. Y todo esto Óscar Gende lo hace de una manera profesional, o sea, pero con un estilo, además, que a mí es algo que me encanta también desde que empecé a leer el libro, un estilo que tiene, pues obviamente no muy sobrecargado, ni mucho menos, pero sí elegante, una prosa bonita. Quizás soy yo, pero es justamente la prosa que a mí me gusta, que es bonita, pero sin mucho artificio. No sé. El ritmo narrativo y todo está perfecto. O sea, yo no tocaría nada. Es verdad que, digamos, hay un momento valle, como en casi todos los libros de fantasía, y quizá como los mejores, hay un momento valle en el medio que te están contando cosas, pero bueno, vienes de un principio potente y te estás encaminando hacia un final mucho más potente. Y está ese momento valle. Pero es que yo creo que eso es lo interesante. Es como yo creo que se debe estructurar un libro. Y pues, no sé, es un libro muy, bueno, tiene 750 páginas, pero esto se lee en nada. Esto te lo comes, o sea, te lo comes. Los capítulos no son muy largos además,
y como suele pasar cuando hay cuando hay cambios de personajes, que primero va uno y luego otro, y sin un orden establecido, que eso me parece un error, en este caso no, en este caso va por importancia, no simplemente personaje 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sino en el momento que tocan. Y pues por el cambio de perspectiva, por cómo se desarrolla la historia y todo, hace que sea súper entretenido y rápido de leer. En fin, no creo que haya quedado una muy buena reseña porque no me suelo enrollar mucho con cosas específicas y probablemente no haya tocado puntos importantes. Pero espero que al menos sí que se haya notado lo ilusionado que estoy con esta novela y con pues cómo se desarrollará esta trilogía, que hasta ahora pinta espectacular. Así que nada, espero que os haya gustado y espero que le deis una oportunidad al libro, ni que sea leeros los primeros capítulos y ya juzgáis por vosotros mismos, que yo creo que es lo más inteligente. Por mucho que te cuenten y por mucho que te lo pinten bien, tú pruébalo. Prueba 10 páginas. Si no te gustan las 10 primeras páginas, pues para otra cosa. Pero si te gustan, dale una oportunidad porque este libro es increíble. Así que bueno, lo dicho, si os ha gustado el vídeo podéis dar un like. En este caso, en especial, si es posible, podéis compartirlo y comentarlo. Y digo en especial porque normalmente reseño libros que son mega conocidos. No es el caso de este libro, y este libro yo creo que sí que le vendría bien difundirlo de la mejor manera posible para que más gente le dé una oportunidad que de verdad va a merecer la pena. Así que si a lo mejor has leído algunas páginas del libro y te está gustando, pues coméntalo con tus gentes. Y ya está. Nos veremos pronto. Posiblemente no. No, bueno, espero que sí. Probablemente o casi seguro con otro fondo diferente de vídeo. Y bueno, ya os comentaré por qué. Y pues espero que con un vídeo interesante, que no soy una persona que suba muchos vídeos porque soy muy selectivo. Intento solo subir vídeos que realmente creo que merezcan la pena. Entonces, pues nos veremos en un próximo vídeo. No se sabe cuándo, pero digamos y esperemos que en un buen vídeo. Leo Crónicas Seturias. Hasta luego.